vamos a presentar una iniciativa de reforma constitucional para eliminar los privilegios en las pensiones millonarias. Por ejemplo, de alguien que fue director de CFE hace 20 años, 15 años, o subdirector, o sea, los altos mandos de confianza, y que hasta hoy se jubilaron hace 10, por ejemplo, pudieron haber estado 1 año o 2 trabajando y reciben una pensión de 300,000 pesos mensuales por 10 años o 15 años, o sea, más de 3 millones de pesos netos de recursos públicos que se le dan a alguien que fue 2 años director de Luz y Fuerza del Centro. No estamos hablando evidentemente de los trabajadores con contrato colectivo, de los trabajadores de base, ni de Pemex, ni de CFE, ni de la entonces Luz y Fuerza del Centro, sino de los altos mandos. Imagínense que de Luz y Fuerza hay una persona que recibe hasta la fecha 1 millón de pesos mensuales de pensión por haber sido durante algunos años alto mando de Luz y Fuerza del Centro. O sea, recibe más de 12 millones o 12 millones de pesos al año por ya dedicarse a gozar de su vida. No podemos dar los nombres, ya que hagamos toda la reforma. Es una reforma constitucional para que a partir de ahora la pensión sea la mitad de lo que gana el titular del Ejecutivo Federal, como pensión. Ya lo que ganaron antes, eso pues ya no se puede mover. Pero a partir de ahora, pues ya no se les puede seguir en un gobierno que busca eliminar privilegios, pagando 1 millón de pesos mensuales de pensión o 300,000 pesos. Imagínense. Entonces, quiero dejar muy claro que no tiene que ver con trabajadoras y trabajadores con contratos colectivos. Ahí sí no. Nos estamos refiriendo a aquellos trabajadores de confianza, los altos mandos, que a la fecha con recursos públicos, o sea, recursos del pueblo, les tenemos que seguir pagando altísimas pensiones. Todos los países del mundo requieren energía para su desarrollo. No tendríamos estas luces, no habría electricidad si no hubiera generación eléctrica. ¿Cómo se genera la electricidad? Requiere fuentes primarias para su generación. La energía hidráulica, las presas, la caída del agua mueve una turbina y esa turbina genera electricidad. El sol, hay paneles fotovoltaicos que convierten la energía solar en electricidad. Está el viento, hélices que se mueven con el viento, esa es la energía primaria que mueve una turbina que genera electricidad. Esas son las fuentes renovables. ¿Qué otra fuente renovable hay? El calor hacia el centro de la Tierra. Mientras más profundo vamos, hay más temperatura. Esa diferencia de temperaturas en ciertos lugares de la Tierra permiten generar la energía geotérmica. Se consideran fuentes renovables porque nunca se va a acabar la energía primaria. El viento no se va a acabar, el sol no se va a acabar. Bueno, dentro de miles de millones de años. ¿Cuáles son las energías fósiles? El gas también es una energía fósil, de la descomposición de la materia orgánica que quedó enterrado en el subsuelo. ¿Qué pasa con México? Una parte muy importante del petróleo cuesta mucho dinero sacarlo. Entonces, por eso dijimos, bueno, por razones ambientales y de soberanía, vamos a producir 1.8 millones de barriles diarios, no más. Vamos a incrementar las fuentes renovables. Fíjense, es muchísimo, son cerca de 15,000 megawatts de fuentes renovables. Más solar, más eólica, más geotermia. Y eso pues es soberanía, porque no le tenemos que pedir ni sol ni viento a nadie. Está en nuestro territorio. ¿Qué
¿Qué pasa con el petróleo? Gracias al presidente López Obrador se mejoraron las refinerías, se construyó una nueva refinería, se compró otra refinería y la mayoría de las gasolinas y el diésel que consumimos lo producimos en México. Pero hay un combustible, que es el gas natural, que cada vez importamos más. Nosotros tenemos una buena relación con el gobierno de Estados Unidos y tenemos garantizados los contratos de gas natural de importación. Pero es una decisión responsable aumentar nuestra soberanía energética. Entonces, ¿qué estamos planteando? Mayor eficiencia energética en todo, en equipos para la industria, en equipos para nuestras casas, con un programa de eficiencia energética. Más fuentes renovables, más sol, más viento, más geotermia. ¿Qué hacemos con el gas? Por lo pronto vamos a explotar el gas convencional. La pregunta es, ¿explotamos el gas no convencional, sí o no? Si vamos a hacer explotación de gas no convencional, tiene que ser de una manera sustentable, que los impactos ambientales se disminuyan al máximo. Decidimos formar un comité científico, especialistas en agua, especialistas en cambio climático, especialistas que nos digan si es factible o de plano no es factible. Y si sí es factible, ¿cómo? ¿Y cuánto cuesta? ¿Qué ponemos en el centro? El desarrollo del país, el futuro ambiental. Pero es muy importante que las y los mexicanos conozcan esto, porque son decisiones estratégicas para el futuro de la patria. Primero, qué bueno que haya, pues por primera vez realmente, una acción de este tipo. Segundo, está analizando la Secretaría de Relaciones Exteriores cómo incorporar esto a todavía una demanda que sigue pendiente de su resolución, porque es un acto pues muy importante en el proceso jurídico que se está llevando. Y tercero, pues seguimos trabajando para evitar que entre droga por un lado y también insistiéndole al gobierno de Estados Unidos que debe seguir avanzando para evitar el tráfico de armas a nuestro país. Estamos viendo si esto que ocurrió es una prueba o un dato adicional que pueda ser utilizado en la demanda que se tiene. Oye, ¿podemos hablar de qué chingados está pasando con la humanidad y por qué somos indiferentes al dolor ajeno? ¿Qué pedo que en unas horas una civilización completa está amenazada de desaparecer? ¿Y dónde están los organismos internacionales, el derecho internacional, que parece más una lista del occidente de todas esas cosas que pueden quebrar sin una sola consecuencia? Pero sobre todo, ¿qué chingados está pasando con la humanidad completa, donde hemos normalizado tanto los genocidios, las guerras, que hemos dejado a Palestina sola? Ahora estamos dejando a Irán solo, cuando nos están poniendo un ejemplo precioso de defensa de la soberanía en los puentes frente a las amenazas de bombardeo. ¿Y cómo chingados no vamos a estar enojados si han sido los mismos que han bombardeado a Palestina, que la han dejado en los escombros, que han normalizado la muerte como un estilo de vida, que han dejado infancias sin sus padres y padres sin sus infancias, y que los hemos dejado solos porque hemos desistido a esa lucha? Ahora es Irán y estamos haciendo lo mismo. Mañana serán nuestros pueblos. Y a ver, seamos realistas. Después de Irán será la región. México, Cuba, Colombia, Brasil, porque por supuesto que hay una lista. No podemos darnos el lujo de tomar una posición desde la tibieza. Ahora la clave está en el Líbano. ¿Atacar Líbano supone incumplir el alto el fuego pactado? ¿Sí o no? Recuerden que han matado a más de 250 personas en unas pocas horas. Trump y Netanyahu aseguran que el Líbano no forma parte de ese pacto. Trump ha llegado a decir esta tarde que eso de Israel y Líbano es una escaramuza aparte. A Netanyahu ya le han escuchado, que ellos con Hezbollah van a seguir golpeando, y a la portavoz de Trump también, que eso no está incluido. Al otro lado están los que dicen justo lo contrario, que son Irán, que son los que firmaron el pacto, que afirma que Líbano, parar la violencia en Líbano es esencial, y Pakistán. Pakistán ha sido el mediador en todas estas negociaciones, y también coincide en que Líbano sí está incluido en ese acuerdo, en esas negociaciones, y por eso creen que atacar ahí hace saltar por los aires el pacto. Esta es la portavoz de la Casa Blanca. Es Caroline Levitt, y acaba de insistir que el Líbano no es parte del acuerdo y que eso se va a poder debatir próximamente, pero no ahora. La portavoz de Trump con la misma tesis. Líbano está fuera del pacto. Estados Unidos e Irán tampoco se están poniendo hasta ahora de acuerdo ni siquiera sobre el papel sobre el que están negociando. El presidente de Estados Unidos acaba de llamar estafadores, charlatanes y cosas peores a los que están contando la información de esa contrapropuesta de 10 puntos de Irán. Y mientras Irán amenaza con romper las conversaciones de paz. Pero centrémonos en lo importante. Líbano, Netanyahu, ese es ahora mismo el principal obstáculo.
Netanyahu ha dejado claro que él no quiere paz, a pesar de que Trump ya lo está celebrando. Un gran día para la paz mundial. Al menos en Líbano, el escenario de otra de sus promesas políticas, la de acabar con Hezbollah y establecer una zona de seguridad al norte de Israel. No puede haber un alto el fuego que no afecte a Líbano. Que el Líbano formaba parte del acuerdo lo tenían claro desde Macron. À date, est aussi inclus dans le cessez-le-feu. Hasta Pakistán, el mediador en este alto el fuego. Pero Netanyahu se ha visto obligado por Trump a cesar sus bombardeos en Irán, con la faena a medio acabar y sin los objetivos cumplidos. Para el ministro de Exteriores egipcio, los ataques de Israel muestran una intención premeditada de socavar los esfuerzos por una desescalada. Su respuesta puede dinamitar el ya frágil alto el fuego, con lo que es la mayor masacre de esta guerra en el Líbano. Según los analistas israelíes, una demostración de poder y desesperación a partes iguales. Para la oposición, el mayor desastre político de la historia. Y en definitiva, una forma de poner contra las cuerdas a un Trump que no cuenta con él en las negociaciones de este sábado. No puedes invadir países para robar sus recursos. Porque Donald Trump en ese momento reveló que el motivo era tomar algo que queríamos. Y eso no es aceptable para los cristianos. De hecho, no es aceptable para los estadounidenses ni para ninguna persona civilizada. Porque tomar las cosas de otros por la fuerza no puede permitirse. De hecho, impedir eso es la base de nuestro sistema legal. Si hay algo que toda persona sabe en un país civilizado, es que no se puede robar sin consecuencias. No está permitido tomar lo que no te pertenece. No puedes hurtar en tiendas. No puedes robar bancos. No puedes malversar. No puedes invadir países para robar sus recursos, porque todas son variantes del mismo tema, el robo. Y el robo está mal. Está mal según el Código Legal estadounidense, pero también está mal según el Código Moral cristiano. Pero decir que lo haces implica a todos los demás en el crimen. No puedes decir que no lo sabías. Tu presidente te lo acaba de decir en televisión. Eliminamos a su presidente porque queremos su petróleo. Y en ese punto te conviertes en cómplice del crimen, quieras o no. Y es en ese momento cuando mucha gente debería haber alzado la voz y decir, me retiro. Benjamin Netanyahu es el mayor perdedor del acuerdo de alto el fuego en la región. Por eso ahora intenta destruir este acuerdo por todos los medios, especialmente mediante el lanzamiento de ataques devastadores contra el Líbano. Está atacando a civiles y cometiendo crímenes de guerra. Hoy, Netanyahu repite en el Líbano los mismos crímenes de guerra que cometió en la Franja de Gaza. Es un criminal de guerra que debe ser llevado ante la Corte Penal Internacional. Si hubiera sido castigado y juzgado por la Corte Penal Internacional, no habríamos visto todos estos crímenes ni estas guerras. Es deber de todos los países que defienden la democracia, los derechos humanos y el derecho internacional imponer sanciones contra él, en lugar de seguir suministrándole armas, lo cual constituye una peligrosa hipocresía que amenaza a toda la región y a sus pueblos. El cinismo acaba de reventar el micrófono en la ONU. Te presento al embajador israelí. Dice que ellos sí pueden tener arsenal nuclear porque son los buenos. Y es que ante la asamblea, la presentación de la entidad sostuvo que Israel funciona como un eje de equilibrio único y que por eso su posición de armamento destructivo masivo es un favor para la humanidad, mientras que para los demás es un pecado capital. Pero escúchalo tú. Why Israel has the right to acquire nuclear weapons, but no other Middle Eastern countries has that same right. Thank you. One should ask himself about every nation who is bringing stabilization to the area and who is bringing chaos. Israel is a stabilizing force in the region. We want peace. Allow me to answer that. We sign peace treaties, we promote peace, we pray for peace. When you look at the Iranian regime, they are doing exactly the opposite. They have attacked 13 countries in 1 month. Israel exists for 77 years. We never had war with 13 countries combined.
So today you understand that Iran is a problem for instability and Israel is a source for peace and stability. Why Israel? Bueno, al menos lo aclaró, nunca han estado en guerra con los países combinados, digo, porque ellos promueven la paz, ¿no? Como la promueven en Gaza, como la promueven en el Líbano, claro, la arquitectura de superioridad por decreto. Yo me equipo hasta los dientes para que tú vivas bajo mi sombra. ¿Crees que este discurso de protector regional todavía engaña a alguien o ya se les venció el contrato de credibilidad a estos tipejos? La situación en Líbano es una vergüenza en la conciencia de la humanidad. 1.750 muertos hasta el momento, miles de heridos, más de 1,2 millones de desplazados en una guerra ajena e impuesta y en la que el pueblo libanés ni siquiera es contendiente. ¿Sabías que Israel acaba de declarar que ocupará toda Gaza, Cisjordania y el sur del Líbano? No de forma temporal, no por seguridad, control permanente, pero para entender cómo llegamos hasta aquí, retrocedamos en el mapa. Antes de que existiera Israel, esta tierra se llamaba Palestina. Musulmanes, cristianos y judíos vivían juntos bajo el dominio otomano y después británico. Luego llegó el Plan de las Naciones Unidas. Propusieron dividir la tierra un 55% para los judíos y un 45% para los árabes, aunque los palestinos eran mayoría. En 1948 se declaró el Estado de Israel. Más de 750.000 palestinos fueron expulsados de sus hogares. Y en 2025, el primer ministro de Israel dice: nos quedamos para siempre. ¿Es este el fin de la solución de dos estados o nunca fue real desde el principio? Israel se lanza a por Líbano. Repito, Líbano, no Irán. Ya lleva 3 semanas atacando, pero ahora parece que va a por todas. Esta mañana el gobierno de Netanyahu ha anunciado que iba a volar los puentes del río Litani para aislar al sur del resto del país y que se va a dedicar a demoler viviendas en masa. Otra vez la misma historia, otra vez, invadiendo y robando territorio de otro país y expulsando a su gente con la excusa de que es que hay un grupo armado hostil, en este caso Hezbollah, un Hezbollah que precisamente nació cuando Israel invadió Líbano en los años 80. Y otra vez los medios y todo el mundo repitiendo eso de que Israel envía órdenes de evacuación. ¿Evacuación es ayudar a alguien a salir de un peligro. Si yo te digo que voy a reventar tu edificio y que ya tú verás si te quedas o te vas, eso no es evacuación, es una expulsión, un desplazamiento forzoso, un castigo colectivo, un crimen contra la humanidad. Más de 1.000 muertos en Líbano en apenas 3 semanas, 120 de ellos niños, 1 millón de desplazados, refugiados internos, que son casi el 20% de todo el país. Cientos de miles de familias huyendo, durmiendo en la calle, en tiendas de campaña o en sus propios coches. Familias que lo pierden todo por culpa de Israel y para muchas no es ni la primera vez. Y ahora encima con los presupuestos de ayuda humanitaria bajo mínimos por los recortes de Trump en Estados Unidos. Un dinero del que dependían muchas organizaciones. Se sabía, esto se sabía. Gaza era el laboratorio en el que Israel probaba cómo de lejos podía llegar sin que el mundo reaccionara. Nadie movió un dedo, ahora Gaza está arrasada, Israel aprieta cada vez con más fuerza en Cisjordania, se lanza por Líbano y de paso arrastra a todo Occidente a una guerra estúpida contra Irán. Y lo que es más grave es que nadie parece hacer ni el más mínimo intento de pararle los pies. Tan solo víctima. Ayer vimos cómo Israel, despreciando el alto el fuego y en violación del derecho internacional, lanzaba cientos de bombas sobre el Líbano, precisamente ayer, día en que arrancaba el alto el fuego, en tan solo unas horas.
Pretty amazing, and these two gentlemen have been from day one. El general C.Q. Brown Jr. ha roto su silencio, y lo que ha dicho es una bomba. Brown fue despedido por Donald Trump y su secretario de Defensa, Pete Hegseth, en medio de la guerra contra Irán. Ahora, desde Harvard, ha señalado directamente a la cúpula política de crímenes de guerra y negligencia criminal. ¿Qué les ha reprochado? Primero, hubris, arrogancia. Trump y Hegseth prometieron el control total del cielo iraní, pero los misiles iraníes han derribado aviones estadounidenses, han dañado helicópteros de rescate y han dejado soldados heridos y un tripulante desaparecido por el que Irán ofrece recompensa. Segundo, planificación nula. Brown advierte que las bajas pueden igualar a la Segunda Guerra Mundial o Vietnam, y todo por lanzarse a una guerra como si fuera un videojuego. Pero lo más grave viene ahora. Brown habla de la masacre de una escuela de niñas en Irán, 175 muertas, la mayoría menores de 13 años. El régimen de Trump primero culpó a Irán, luego a un modelo de inteligencia artificial. Nunca asumió responsabilidad. Y ahí está el centro de la acusación. Han delegado en la IA la decisión de matar, sin supervisión humana, sin juicio, sin consecuencias. El general lo dice claro. La IA no tiene criterio. La guerra es un asunto humano. Alguien debe firmar cada objetivo. Alguien debe rendir cuentas. Además, denuncia que Hegseth ha protegido a pilotos que hicieron sobrevuelos ilegales para conciertos de Kid Rock y que ha bloqueado ascensos de militares por motivos políticos, no por mérito. Y ha prohibido la colaboración con universidades como Harvard, cortando el único contacto que muchos jóvenes tienen con las Fuerzas Armadas. Brown termina con una frase que retumba: la confianza es la base de nuestra profesión, y esta administración la está destruyendo. Esto no es un opinador cualquiera, es el ex jefe máximo del ejército de Estados Unidos, y está diciendo, en público, que Trump y Hegseth cometen crímenes de guerra. ¿Qué opinas? ¿Debe haber consecuencias para quienes ordenaron el bombardeo de esa escuela? Así es, Armando. En Washington, como dice, se habla cada vez más de esta enmienda 25, el mecanismo constitucional que podría declarar al presidente Donald Trump y a cualquier presidente de Estados Unidos incapaz de ejercer su cargo. Tras mensajes polémicos sobre Irán y crecientes tensiones internacionales, legisladores, incluso de ambos partidos, han puesto sobre la mesa una medida nunca antes aplicada en la historia de Estados Unidos. ¿Qué nos dices, Armando, sobre este tema? Que es algo que es muy delicado, que hay mucha gente que está manejando y que no solamente son legisladores, sino, como tú dices también, hay mucha gente interesada en ver hasta dónde llegaría todo esto, pero no todas las voces tienen el mismo peso y eso hay que darle realmente una perspectiva, porque qué tan viable sería la posibilidad de que el vicepresidente y el gabinete presidencial de Donald Trump estuvieran de acuerdo en primera en proponer este tipo de enmienda y enseguida qué elementos se aportarían para demostrar que el presidente no tiene o no tiene todos los cilindros funcionando o no está realmente en capacidad de ejercer un puesto tan delicado como es el de presidencia de los Estados Unidos. Ahora, la otra pregunta que se está haciendo mucha gente es si se está interpretando correctamente esta enmienda 25 o se está usando solamente como una herramienta política. Y eso nos hace ver que la enmienda 25 fue diseñada más que nada para capacidad física o cognitiva. O sea, realmente algún impedimento físico o algún impedimento mental. Déjame tu respuesta en los comentarios. Y si quieres seguir descubriendo la verdad que los grandes medios no te cuentan, sígueme y comparte este video. Que el cielo no es azul, ay mi amor, que es rojo dices tú, ay mi amor, ves todo al revés.
que piensas con los pies. Ay, mi amor, ay, mi amor.